buenos días de nuevo a PTV Sevilla, el programa Revista de Prensa. Comenzamos una nueva mañana de información, de análisis de todo lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Bueno, vamos a comenzar, como no lo podemos hacer de otra forma, haciéndonos eco de todo lo que ha ocurrido en esta madrugada en la aldea del Rocío, porque hemos vivido la romería, bueno, la procesión más corta casi de la historia. Bueno, tenía que ser suspendida la procesión de la Virgen del Rocío en torno a las 6 de la mañana por una rotura de uno de los bancos que portan a la Virgen. Por seguridad, los almonteños han decidido que era hora de finalizar ese recorrido que la patrona de Almonte hacía por las distintas hermandades filiales. Solamente ha podido visitar 45, el resto están pasando a esta hora de la mañana por la puerta de la iglesia, bueno, pues para continuar con esos actos conmemorativos de este lunes de Pentecostés. Vamos a hablarles de todo esto, pero también tenemos una noticia de alcance nacional, internacional, porque debemos de sentirnos muy orgullosos de los deportistas españoles, y es que Rafa Nadal ha vuelto a hacer historia. Ayer ganaba vamos a decirlo bien, su 14ª Roland Garros. Ha sido el segundo Grand Slam de la temporada, el 21 de toda su trayectoria profesional. Bueno, el deportista está al máximo nivel en un momento delicado, porque todos sabemos, ¿no?, que tiene algunos problemas con su pie, pero aún así pues fue un partido fácil que estaba resuelto prácticamente desde el principio, y es que, bueno, el noruego Ruud no supo pues enfrentarse con todas las de la ley, podemos decir, ¿no?, contra Rafael Nadal. Vamos a hablarles de todo esto porque creemos que tenemos que dedicar un espacio importante a todo lo que ocurre, y sobre todo en el caso de hablar de méritos, ¿no?, de logros que ocurren pues en nuestra geografía, en nuestra nación. Pues nosotros vamos a darle su hueco aquí en Revista de Prensa en PTV Sevilla. También vamos a hablarles de suceso, y es que agentes de la Policía Local de Sevilla, adscrito al área de Gobernación, han detenido ayer por la tarde, a un hombre de 43 años en la Alameda, en el entorno de la Alameda, presuntamente acusado de un delito de abusos sexuales a una menor de 11 años cuando paseaba con un bebé de 11 meses en su brazo. También este lunes comienza el juicio por el crimen del joyero de Carmona. Lo llevan los periódicos en sus portadas. Bueno, fue en diciembre de 2020 cuando la Audiencia de Sevilla condenaba a 2 de los individuos de nacionalidad rumana que participaron en el atraco y posterior asesinato del joyero Francisco Cintado en Carmona en verano de 2018. El tercer ladrón entonces se encontraba en busca y captura. En julio de 2021 fue capturado por manos policiales, y a partir de este lunes pues se sentará en el banquillo de la audiencia por este crimen, enfrentándose a 33 años de cárcel. En el día de hoy también hablaremos de sanidad, de cultura, y comenzamos ahora Revista de Prensa con el análisis de las portadas. Vamos a ver inmediatamente en pantalla las portadas. Vamos a comenzar con la del Correo de Andalucía, que, como decimos, pues noticias de alcance. Estamos viendo cómo abre, ¿no?, Correo de Andalucía, pues como con esa suspensión del traslado de la procesión, de la Virgen del Rocío al tercer año, poco después de las 3 y solo 3 horas. 3 años esperando a que ocurriese este momento. Han sido 3 horas de procesión y bueno, fue posterior de las 3 de la mañana. Salía en torno a las 3:10 de la mañana la Virgen del Rocío a hombros de los almonteños, y en 3 horas pues ha vuelto a casa. En el Correo de Andalucía pues también vemos, ¿no?, cómo hace un hueco para hablar de sanidad. Venimos hablando desde hace muchísimo tiempo de los problemas que tiene la atención primaria. En este caso, los médicos de familia aspiran a 10 minutos de media por consulta. Quieren liberar tiempo y dejar de hacer labores burocráticas que no les corresponden, y aspiran también a dedicar la consulta íntegra a sus pacientes. Vamos a seguir hablándoles de todo esto, vamos a ampliar toda la información porque creemos que tenemos que hacer este hueco a la sanidad, pero seguimos analizando las portadas de los periódicos de Sevilla. Vamos a hablar ahora de ABC, que bueno, también lleva, además de la suspensión de la procesión, pues ese gran triunfo, ¿no?, de Nadal único. Y es que es un caso aislado de longevidad entre la élite deportista. Los 17 años del tenista en la cima son solo comparables a la trayectoria de otros grandes mitos como es del deporte, como es el caso de Carl Lewis o Phil o Longo. Y es que Nadal, pues, como decíamos, ¿no?, al principio del programa, ha vuelto a hacer historia. En el día de hoy vamos a recorrer todo lo que ha pasado, ¿no?, desde que Nadal consiguiese ese primer Grand Slam, ese primer Roland Garros en 2005 hasta ahora. Bueno, ha habido muchos cambios sociales y políticos y lo vamos a intentar
intentar comentar en el día de hoy en Revista de Prensa, pero seguimos hablándole de las portadas de los periódicos de Sevilla y vamos directamente hasta Diario de Sevilla, bueno, que además, como decimos, ¿no?, de este triunfo de Nadal, hazañas sin límites, y es que, bueno, vemos en esa imagen, ¿no?, el rostro de Nadal de satisfacción después de haber conseguido ese Roland Garros. Estamos viendo cómo Sánchez reivindica en Andalucía sus logros en política económica, y en el interior del periódico, en la portada local, vemos como Diario de Sevilla se hace eco de que piden 10 años de cárcel a un hombre que intentó matar a su yerno en Los Pajaritos. La lucha contra la realidad más invisible de la dermatitis atópica son algunos de los temas de los que vamos a hablar hoy en día, que lleva en portada Diario de Sevilla. Vamos a comenzar este análisis pormenorizado, ¿no?, en la medida de lo que podemos, de la actualidad informativa de Sevilla. Lo vamos a hacer hoy con la compañera, con María Jaén. María, buenos días, gracias por estar hoy con nosotros y bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Isa, y bueno, bienvenida a ti también por, bueno, darte el testigo de esta manera y comenzar pues esta nueva etapa aquí en Revista de Prensa. Pues sí, juntos vamos a emprender este nuevo camino de Revista de Prensa. Comenzamos, vamos a hacernos eco, vamos a volver a repetir esa historia de la Virgen del Rocío, y es que momentos únicos se han vivido durante toda la romería de 2022. Hablábamos de que el nivel, los números, las cifras se han desbordado completamente. La aldea ha estado llena de gente durante todo el fin de semana, los caminos también se han llenado y bueno, decíamos que iba a ser un rocío para la historia, y efectivamente así ha sido, María, porque a las 6 de la mañana la Virgen volvía a casa inesperadamente, para el asombro de todas las personas que estaban ahí congregadas en la explanada de la aldea del Rocío, porque se rompió uno de los bancos, ¿no? Pues, efectivamente ha sido así, como bien comentabas tú, pues bueno, parece ser que ha sido pues una de las romerías más cortas que podemos contar en la historia después de esta vuelta a la normalidad, después de estas festividades que estamos viviendo en esta primavera, y lo hemos visto de esta manera, como eso, a las 6:15 más o menos, cuando se encontraba cerca de Triana, según dicen las personas que estaban allí presentes, pues se paralizó y se dio la vuelta a la procesión. Se acababa así finalmente pues con esta procesión de este Rocío 2022, que apuntaba a que, bueno, que daba todo a que se fuese a alargar mucho más de lo que solemos estar acostumbrados habitualmente. Venimos también de esas procesiones que ha habido en Almonte, de ese traslado que también hubo la semana pasada, y bueno, la gente pues seguía teniendo ganas de acoger a la Virgen, de seguir viviendo esta romería, y parece ser, bueno, que se ha truncado de esta manera y se han quedado pues todos los romeros y todos los devotos con ese sabor agridulce de tener que despedir a la Virgen del Rocío pues antes de tiempo. Y bueno, fue un momento realmente inesperado, único, y sobre todo de rotura de lo que estaba ocurriendo, porque ante el júbilo de, bueno, las campanas anunciando que la Virgen del Rocío estaba visitando a sus hermandades filiales, hubo un momento en el que se paralizó el mundo, se pararon las campanas, se produjo un silencio absoluto. La gente comenzó a dispersarse, pero muy lentamente. Se abrió un hueco inesperado que, bueno, todos estamos acostumbrados, ¿no?, a ver esas imágenes que están viendo en sus pantallas, como el pueblo abraza a la Virgen. Mira, justo ese era el momento en el que la Blanca Paloma pues volvía a entrar en el santuario, y decíamos un momento único e inquietante para todas las personas que estaban allí, porque, te digo, pararon las campanas y esa imagen que no estamos acostumbradas a verlo, de las puertas del santuario cerrándose una vez la Virgen entrada, o sea, eso nunca ha ocurrido. Bueno, en 2011 hubo una rotura de umbral, pero sí que lograron meterla, ya era de día prácticamente cuando esto ocurre, y las puertas del santuario continúan abiertas para que la gente siga pasando. En ese momento se cierra y, claro, no se sabía lo que estaba pasando, momentos de gran incertidumbre y sobre todo de muchísima pena, ¿no?, porque todo el mundo estábamos esperando este momento y finalmente pues ha sido más corto de lo que esperábamos. Claro, y no solamente por lo histórico en sí de este 2022, después de que la Virgen haya estado tanto tiempo en Almonte, volver otra vez a su ermita, volver al Rocío, pues ser abrazada por todos los devotos, no solo tanto eso, sino primeramente la imagen que estamos viendo, que la Virgen entre de noche, todavía eso de las 6 de la mañana es algo pues que yo diría que no ha sido en muchísimo tiempo, casi me atrevería a decir que eso no ha pasado nunca, y después pues eso que bien comentas, que en el momento que ha entrado la Virgen se han cerrado las puertas del templo, que bueno, aquí en Sevilla
Sevilla podemos estar acostumbrados a ese tipo de cosas, en Semana Santa, cuando se cierran las puertas de las iglesias, en el momento que entran las hermandades, pero en el Rocío no es lo habitual, no es lo común que en el momento que entre la Virgen pues no se quede esa ermita abierta para que todas las personas que quieran entrar y quieran seguir disfrutando, bueno, pues ese momento pues tanto incierto, tan diferente, tan raro diría también, porque bueno, se ha quedado ahí en el aire esa sensación de qué está pasando y por qué ha sucedido de esta manera, y no se ha podido, bueno, pues solventar esa rotura del banco, de este nuevo paso también, que recordemos que es un paso nuevo y que no es la primera vez tampoco que tiene una situación de esta manera, que haya tenido que solventarse, bueno, de la más forma posible, de lo más rápido posible, que a lo mejor no era lo más óptimo, pero a lo mejor sí era lo necesario en ese momento. Justo de eso te iba a comentar, porque ahora el debate está servido. Ahora, bueno, no sabemos si es que la forma de portar la Virgen no es la adecuada para la antigüedad del paso, de la imagen y tal, o es que realmente el paso no estaba preparado para vivir un momento de júbilo, de ganas, de, bueno, a lo que viene siendo una salida de la Virgen del Rocío, que siempre ha sido igual, ¿eh? Entonces, creo que ahora se van a vivir debates un poco incómodos, ¿no?, para todos los almonteños y los rocieros. Yo creo que sí, porque bueno, esos debates incómodos ahora mismo pues, son lo más necesario, porque después de esto habrá que seguir perfilando. Estamos viendo que ha sido un paso nuevo, que era la primera vez que se usaba en el Rocío, que ya ha tenido, bueno, más percances antes de llegar a esta romería, y que hay que seguir, bueno, perfilando esa circunstancia que ha llegado a que se tenga que romper hasta un banco, que no es lo habitual, que estamos acostumbrados a ver, bueno, la situación también de la Virgen, esas bajadas y subidas en la propia procesión, que bueno, que parece muchas veces que la Virgen toca el suelo y por la muchedumbre que pasa alrededor, pero que llega hasta tal punto de romperse un banco, pues yo creo que eso no ha sucedido nunca, diría yo, me atrevería a decir. Bueno, habrá que esperar un poco a ver lo que dicen los especialistas, las personas que han estado justo en ese momento ahí viviendo in situ lo que estaba ocurriendo, un poco pues para saber qué es lo que ha ocurrido realmente. La procesión decíamos que terminaba a las 6 de la mañana, son 125 las hermandades filiales que tenía que haber visitado la Virgen en el día de hoy. Las que no han podido ser visitadas por la Blanca Paloma están pasando a esta hora de la mañana por la puerta del santuario. Muchos hermanos mayores que, bueno, este es el momento que todos, o sea, la romería se hace por este momento, entonces ahora muchos hermanos mayores se han quedado sin esa visita tan esperada de la Blanca Paloma por sus casas hermandades. No sé si has visto alguna reacción, has escuchado algo, María, en torno a esto. Yo he podido ver alguna y la verdad que la gente está muy triste, ¿no?, por no haber podido vivir este momento. Claro, sobre todo por haber tenido que esperar tanto tiempo después de hacer la romería del reencuentro, que todo el mundo pues apuntaba a eso, que bueno, que se iba a alargar esa forma de abrazar que tiene Almonte, que tienen los romeros, que tienen todos los rocieros de ver a la Virgen, como bien dice, están esperando este momento porque es el fin de la romería, el encontrarse con la Virgen, y ahora bueno, se está haciendo en una hora prácticamente, pues se volvieron a abrir las puertas para que el resto de hermandades que no habían sido visitadas por la Virgen pues pasaran con el sin pecado, de igual manera como han estado haciendo tanto el sábado como el viernes por la tarde, como ese saludo, esa presentación que hacen las hermandades antes de empezar, bueno, en el momento que llegan al Rocío, y bueno, es como volver a repetir lo que ha pasado, con ese mal sabor de boca, con esas sensaciones que se han quedado al final en el aire, todas esas peticiones que tenían para la Virgen, que al final, bueno, pues muchas personas pues se quedan tristes. También yo creo que va a ser la tónica general esa tristeza de no poder ver a la Virgen con la luz de la mañana, con el día, esos momentos también que son únicos cerca de la marisma, la entrada a la media tarde también, esas luces también que nos vamos a quedar sin ellas en este año, que bueno, yo creo que es la sensación, ese malestar y ese mal sabor de boca. Bueno, pues esperemos que el próximo Rocío no se haga historia, que un Rocío normal, nos quedamos con eso. En definitiva, salió a las 3 de la mañana, 3 horas de procesión y bueno, pues el 3-3, yo creo que va a ser el número maldito para todos los almonteños, que no van a querer recordar nunca más. Nosotros vamos a seguir avanzando en la actualidad de este lunes de Pentecostés, de este lunes 6 de junio. Abrimos ahora Correo de Andalucía, detenido en la Alameda acusado de realizar propuestas sexuales a una menor. Ocurría en la tarde de ayer, en torno casi a las 8 de la tarde. Un hombre de 43 años era detenido por proponer actos sexuales a una menor de 11 años cuando paseaba con un bebé en brazos por el entorno de la Alameda.
son noticias que nunca jamás nos gustan contar porque, bueno, no entendemos, ¿no?, cómo puede seguir sucediendo este tipo de casos, María, pero es realmente alarmante, ¿no?, cómo han subido, ¿no?, en este año los delitos sexuales. Es alarmante también porque venimos de una situación de pandemia que siempre la tónica, el discurso era que saldremos mejores de esto, y desde 2020 hasta aquí pues no hemos salido mejores, y lo estamos viendo en noticias que nos sacuden día tras día, que también, bueno, al principio pues nos sacudían de mayor manera, pero parece que nos hemos acostumbrado a este tipo de noticias que son muy alarmantes, que debemos tener pues también en consideración, porque también veíamos la semana pasada como el 33% de los delitos sexuales en Sevilla han aumentado, o sea, han aumentado en un 33% este tipo de delitos en una ciudad como Sevilla. Me quiero imaginar lo que pueden ser ciudades más grandes como Madrid o Barcelona, donde, bueno, por población pues seguramente esta probabilidad sea mucho mayor, y que tengamos que seguir pues contando este tipo de noticias que bueno, también venimos de una oleada de sucesos que son bastante complicados de llevar, y bastante pues estamos viendo también pues la cantidad de mujeres asesinadas que están siendo por el tipo de violencia machista que estamos viviendo en los últimos tiempos, y que al final, bueno, pues se traduce en este tipo de situaciones que tenemos que contar. Yo creo que, María, no sé si estás de acuerdo conmigo, se necesitan mucho más políticas, ¿no?, para intentar atajar cuanto antes esto, porque estamos viendo que un señor de 43 años, que no es una persona mayor, que es un hombre joven, y se acerca a una chica de 11 años, a una niña de 11 años con un bebé, o sea que hay dos menores ahí en un escenario totalmente dantesco, que yo creo que es inevitable, o sea, que intentar actuar para evitar estas situaciones imposible, complicadísimo a estas alturas. Se necesitan más políticas, yo creo, de educación, ¿no?, para bueno, educar desde la igualdad, para intentar que esto, o reconducir, ¿no?, este tipo de situaciones. Efectivamente, además es las políticas que se están, yo creo que donde están todas las fuerzas en este momento es la educación, es lo que se está buscando, la coeducación también, educar en igualdad, niños y niñas que se entiendan de la mejor forma posible, pero yo me atrevería a decir también que los niños ahora mismo son casi los que están más concienciados en estos temas, porque por culpa de, o gracias a este tipo de políticas embarcadas en esta educación por la igualdad, pues muchos niños saben que cómo se tienen que hacer en ese caso, pero si te das cuenta, al final es un hombre de 43 años, es una persona que su educación fue hace mucho tiempo, entonces yo creo que a lo mejor el impulso o la fuerza debería de traducirse en otro ámbito, además de seguir obviamente con esa educación a la juventud, porque al final serán los próximos adultos y son aquellas personas que tienen que estar más concienciadas por este tipo de casos. Está claro que se debe empezar desde la base, que son los niños que están viviendo este tipo de casos desde el principio, están escuchando en los medios de comunicación esto, están siendo educados en su centro en igualdad, pero ¿cómo se llega a una persona de 43 años para explicarle que este tipo de conductas no son necesarias, ni son apropiadas, ni se deben de producir nunca? Yo creo también que ha hecho mucho daño otras circunstancias que han sido también parte del momento que nos encontramos, del momento de incertidumbre, y yo creo que hay que educar, pero también a las personas mayores. Habría que hacer, pues no sé, cursos o algún tipo de formación también para estas personas, porque es lo que bien indica que no es de recibo ni entra en la cabeza que pasen este tipo de situaciones en pleno siglo XXI, que tengamos que seguir lamentando pues noticias de este caso. Pues este hombre se encuentra en dependencias policiales, ya se ha hecho cargo la Policía Nacional de la investigación, y esperemos que todo el peso de la ley caiga sobre él, en el caso de que tenga que ser. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablarle ahora de sanidad. Y es que, bueno, seguimos teniendo problemas en la atención primaria. Los médicos de familia aspiran a tener tan solo 10 minutos de media por consulta. Hablan de la saturación, de las labores burocráticas que no les corresponden y que les quitan mucho tiempo. Esto es algo que viene también, ¿no?, produciéndose desde hace muchísimo tiempo. Hay una queja extendida, ¿no?, entre la mayor parte de los sanitarios de atención primaria de nuestros centros de salud, que se quejan de que tienen poco tiempo por paciente y que por eso la atención primaria está saturada. Y se quejan también los pacientes porque se han visto también que muchos pacientes pues tenían la misma hora de consulta en un rango de 4 minutos, pues se podrían atender incluso a 5 pacientes, algo que no entra en ninguna cabeza, que se citen en una atención primaria, en un centro de salud o en un hospital, pues a 4 personas diferentes con sus patologías de diferente índole en un corto periodo de tiempo. Al final ni el sanitario hace bien su tarea de poder atender de la mejor circunstancia posible a estas personas que al final pues necesitan atención,
que es el fin de la atención primaria, un tú a tú, un cuerpo a cuerpo, como se suele decir, y al final pues ni el propio sanitario ni el propio médico hace su labor, ni el paciente es atendido de la mejor forma posible, y es algo que, bueno, no sabemos si es problema de que faltan sanitarios, si es problema de que no está bien organizada la sanidad, pero ahí hay que meterle mano de alguna manera, porque no se puede seguir viviendo con este periodo de incertidumbre en la sanidad andaluza. Sí, es cierto que en relación a las labores burocráticas que ellos demandan o denuncian que no les corresponden y que las realizan, como es por ejemplo el caso de una receta médica, parecía que se había agilizado todo con las citas telefónicas, pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay mucha persona mayor con unas costumbres adquiridas ya de ir al centro de salud por una receta, a pedir una cita para un especialista. Entonces, también es educar, ¿no?, a estas personas a que, bueno, que utilicen el teléfono, que utilicen otros sistemas, que los hay y que se disponen a través de, bueno, la página del SAS o la aplicación móvil del SAS, para poder liberar a los sanitarios, ¿no?, de estas labores. Y hemos visto también la rapidez que tienen el que sean atendidos por forma telefónica, porque al final, bueno, es una forma más rápida también, te ahorra el tiempo de espera en el centro de salud, te ahorra también el tiempo de desplazamiento hacia estos lugares, a estos consultorios, y también, bueno, por otro lado, pues pierde también esa necesidad de atención, porque muchas veces también ha estado pasando durante estos últimos tiempos que se han recetado medicamentos sin saber realmente qué le pasa a esa persona, porque no ha tenido una ocultación previa, o no sé, el médico pues no ha visto, no ha atendido al 100%. Entonces, bueno, son cosas que hay que seguir perfilando, que hemos visto que es oportuno esta forma telefónica de atender a los pacientes, pero que hay que ver también esa contraposición de que no todas las enfermedades pues tienen que ser atendidas de la misma manera. Bueno, pues esperemos que esto se resuelva cuanto antes, porque, bueno, la sanidad pública yo creo que es la base, ¿no?, del sistema sanitario, y creo que, perdón, la atención primaria es la base del sistema sanitario, y hay que cuidarla. Vamos a seguir hablando, tenemos que, bueno, hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana a nivel deportivo, y es que, bueno, Rafa Nadal ya se ha encumbrado en lo más alto del deporte, en este caso del tenis. Tenemos un deportista, creo que, bueno, para sentirnos más que orgullosos, y es que, bueno, ha conseguido su 14º Roland Garros, el 21 Grand Slam de toda su carrera profesional, el segundo de la temporada, con casi 36 años que tiene, con un problema físico en un pie, que tiene un problema con un pie, y vimos ayer, estamos viendo algunas de las imágenes del partido, que está al 100%, que no ha habido ninguna merma. Bueno, sí, a lo mejor él en su interior lo sentiría, lo estaría sufriendo, pero a nivel del espectador hemos visto que está completamente a la altura, y se lo hizo muy, muy complicado al noruego Ruud, que no pudo con la derecha de Rafa Nadal. María. Yo creo que ahora mismo que casi nadie puede con la derecha de Rafa Nadal. Estamos viendo como Carlos Alcaraz, bueno, también va subiendo esa puntuación, todavía tiene una carrera muy brillante por delante, pero lo que ha conseguido hasta el día de hoy Rafa Nadal, lo hemos visto también en diferentes medios que se han hecho eco, que en estos 22 Grand Slam que tiene en Rafa Nadal, estos 14 Roland Garros, como hemos visto en pantalla, pues que son una larga lista de eventos históricos, mientras que él seguía, y como muchas personas dicen que es de goma, porque es sorprendente como una persona en sus circunstancias, con esta dolencia física que está viviendo en estos momentos, que ha estado retirado también antes de empezar en este último Grand Slam, el que se debatía en su tierra batida, como él siempre dice, que es donde se encuentra más cómodo, pues que estamos viendo que es leyenda, ya es historia viva del deporte, y no solamente nacional sino internacional. Como también he escuchado en varios medios, como si reuníamos a los 10 mejores tenistas del mundo de los últimos tiempos, pues no llegaban a conseguir estos 22 Grand Slam que ya tiene Rafa Nadal en su poder, y eso es una historia viva que esperemos que esa leyenda pues continúe, pero ya por lo pronto creo que será muy complicado pues superarle o incluso igualarle a nivel deportivo. Yo tuve ocasión de ver un poco del partido, y bueno, vimos a un Nadal totalmente cómodo, que incluso en alguna ocasión se dejó un poco marcar algún punto, más que nada para aventajar a Ruud, y también para tomar un poco de aire, porque estaba al 100% desde el principio. Estábamos viendo cómo el partido parecía una final, parecían los últimos juegos desde el principio. Nadal dio ayer ejemplo, bueno, de deportividad, y sobre todo de tener una calidad brutal, que vamos a intentar explicarles, porque en 2005 consigue su primer Roland Garros. María, ¿qué ha pasado desde el 2005 hasta hoy? Que, como vemos, ha sido ya la 14ª Roland Garros que ha conseguido el mallorquín. Han pasado muchas cosas. Vamos a empezar primero, dos papas, María.
Dos papas y dos reyes. Parece mentira que desde 2005 hasta aquí no ha pasado tanto tiempo, pero han pasado muchos eventos y sobre todo en los últimos años que nos están sacudiendo evento histórico tras evento histórico, y no solamente eso, los dos papas, sino que bueno, España ha tenido dos reyes, pero también ha tenido tres presidentes del gobierno, en lo que Rafa Nadal ha conseguido estos 22 Grand Slam. También bueno, pues Estados Unidos también ha visto pasar a 5 presidentes. También pues hemos padecido la pandemia de la COVID-19 entre medio, que también nos ha paralizado, y aunque haya paralizado el deporte, pues Rafa Nadal sigue ahí consiguiendo pues estas metas, estos logros que seguimos viendo hasta el día de hoy. Luego también, bueno, el Reino Unido salía de la Unión Europea, no existía todavía el iPhone, que parece mentira, pero el iPhone salió en 2004, pero no salió como lo conocemos a día de hoy. Empezó el iPad, el iPod, y ahora pues el iPhone todavía no existía. También, bueno, pues Iniesta todavía no había debutado con la selección, y estamos viendo ahora como ya Iniesta pues está casi a punto de jubilarse ya, como quien dice. Totalmente. Luego pues España no había sido tampoco campeona del Mundial, que parece mentira, pero bueno, España pues desde entonces ha conseguido las 2 Eurocopas y el Mundial, y en ese momento España todavía no había sido ganadora de aquel Mundial de 2010, que también nos queda en el recuerdo, pero han pasado pues una infinidad de listas. Pues Usain Bolt no había bajado 10 segundos todavía, Fernando Alonso todavía no había ganado ningún Mundial de Fórmula 1. Lo que está claro, María, que una gran larga lista. Exactamente, estamos hablando del mejor deportista que tenemos ahora mismo en España, y ojalá siga así, siga dándonos pues grandes momentos como el que nos dio en el día de ayer. Hablando del Rey, estuvo presente en el partido de Roland Garros, y otros rostros conocidos, como es el caso de Michael Douglas, que bueno, no quiso perderse esta nueva victoria de Rafael Nadal. Nosotros nos quedaríamos toda la mañana hablando de lo que está ocurriendo en Sevilla, pero nos quedamos sin tiempo para más. Recuerden que en el día de hoy pues tenemos aquí en PTV Sevilla el informativo, también el magazine Sevilla TV, y también tenemos Zona Deporte esta noche con el compañero Manolo Nieto. Nosotros mañana volvemos con muchísima más información a primera hora, a las 10 de la mañana aquí en PTV Sevilla. Que pasen un magnífico día.